¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile cuando son las 8 de la mañana. Estamos comenzando ya nuestra revisión en este día, miércoles. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en estos 30 minutos de informaciones con los temas que están en la pauta en materia de economía, de mercados, de finanzas también. Vamos a partir de inmediato revisando nuestro resumen de noticias que comienza con la controversia que se ha generado en torno a la pensión garantizada universal. Este proyecto que el gobierno presentó hace un par de semanas, sorpresivamente hacia el cierre del mandato, envían esta iniciativa para generar este piso común de 185.000 pesos al 90% de los pensionados. Pues bien, la controversia de esta semana ha estado marcada por el financiamiento de esta iniciativa. En una carta publicada en el diario El Mercurio el día de ayer, un grupo de destacados economistas, Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, José de Gregorio, entre otros, han firmado esta carta donde cuestionan si es que efectivamente esta política pública está realmente financiada. Cuestionan los datos planteados por el gobierno, el mecanismo utilizado para financiarlo. En el Ejecutivo dicen que sí, que está el financiamiento y que aquí hay una maniobra de dilación política más bien asociada a los planteamientos que ha llevado adelante la oposición. En el Congreso ya hay pasos, se están pidiendo la intervención del Consejo Fiscal Autónomo para evaluar la propuesta de financiamiento del Ejecutivo. Vamos a estar conversando de este tema, les contaremos los detalles de la controversia y luego estaremos abordando este asunto con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica. También hablaremos sobre los datos que trae hoy día publicados el diario El Mercurio y que muestran un importante aumento en las utilidades de las empresas mineras privadas en nuestro país. De un total de 13 empresas, 12 lograron ganancias en este 2021 y con un aumento considerable respecto a lo que se había obtenido en el año 2020, fundamentalmente por el mejor precio del cobre que ha superado los $4 durante este año. Son más de 8.400 millones de dólares en utilidades para estas empresas, que ha permitido también aumentar la recaudación fiscal que llegó a 3.781 millones de dólares, fundamentalmente porque se aplica el esquema de impuesto específico para este sector. Los datos son bien relevantes porque en el Congreso se está discutiendo un proyecto de cambio al royalty minero y eso significa fundamentalmente obtener más de las utilidades por parte del Estado, de las utilidades que tiene el sector privado en la minería. ¿Hay espacio para eso o no? A la luz de los números pareciera que sí podría haber algo de espacio, sin embargo la discusión técnica sobre cómo generar mejor recaudación sin afectar la inversión es lo que está en análisis. Los datos son bien interesantes precisamente en esa discusión que se está dando en el Congreso. Ya les contamos más en unos minutos acá en Agenda Económica. Y hablaremos también de la rentabilidad de los fondos de pensiones que este año han tenido un escenario bien complejo. Por un lado, para los fondos más riesgosos ha sido un buen año de recuperación después de un 2020 muy negativo. Sin embargo, para los fondos más conservadores hay caídas históricas. Si bien en el segundo semestre se han recuperado, en el saldo total del 2021, considerando ya que estamos cerrando el año, el saldo es bien perjudicial para los fondos más conservadores, fundamentalmente por la menor rentabilidad de instrumentos de inversión de largo plazo que han afectado al fondo D y al fondo E. Les vamos a contar los detalles, cómo rindieron durante diciembre y cuál es el saldo finalmente de las pérdidas en el caso de los fondos más conservadores en este 2021. Y por otra parte, en momentos en que hay importantes discusiones respecto al futuro del sistema tributario en nuestro país, cuando hay esfuerzos por ir cerrando algunas ventanas de elusión o de evasión tributaria que están además en el corazón de la reforma que plantea el gobierno entrante, bueno, el Servicio de Impuestos Internos ha publicado una actualización de su catálogo de esquemas que podrían eventualmente ser considerados como elusión y se suman 10 nuevas figuras a este catálogo que publica periódicamente el servicio y que tiene que ir actualizando dado la realidad también de algunos mecanismos que podrían significar elusión de impuestos y entre ellos hay algunos mecanismos que corresponden al impuesto al valor agregado, otros que corresponden al impuesto a la renta y que fundamentalmente permitirían al servicio entregar información más clara respecto a cuáles serían los mecanismos considerados como presuntos mecanismos de elusión y por ende aumentar también la fiscalización asociada a estos cagaposos. Vamos a estar revisando también en minutos lo que ha dicho el servicio al respecto.
Como siempre, nuestro resumen de noticias se concluye con los resultados de los mercados bursátiles a nivel mundial, principalmente en el hemisferio norte. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Europa a esta hora de la mañana, con caídas en el Eurostoxx, el índice paneuropeo, 0,22%, Londres subiendo 1,03%, mientras que el DAX alemán cae 0,29% hasta ahora. El Nikkei más temprano también perdía terreno, cerró con una caída de 0,56%. Ayer fue un día de pérdidas en el IPSA, cayó 0,29%, en contraste con el alza en una magnitud similar que tuvo el Dow Jones, el principal indicador bursátil en Wall Street. El dólar, en tanto, cerró nuevamente a la baja, 854 pesos para el tipo de cambio en nuestro país. Bien, 8,6. Partamos entonces abordando esta polémica que se ha generado respecto al financiamiento de la pensión garantizada universal. Este proyecto que presentó el gobierno y que contemplaba un mecanismo para financiar el 0,9% del PIB, que significa precisamente este mecanismo de pensión base garantizada de 185.000 pesos. Estos economistas de oposición o vinculados a la oposición, Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, José de Gregorio y Eduardo Engel, en esta carta al Mercurio cuestionan que podría generar desequilibrios macroeconómicos importantes porque no estaría financiada realmente esta reforma. ¿Qué respondieron desde el Ejecutivo? Es parte de lo que vamos a ver en la siguiente nota. Lo presentó con todo el optimismo y hasta el momento todo parecía ir bien con la pensión garantizada universal, pero a menos de una semana de su votación, desde el equipo del presidente electo encendieron las alertas. Los ingresos permanentes los establece de manera bastante insuficiente y en otro proyecto. Por lo tanto, si es que queremos ser responsables fiscalmente, esto tiene que discutirse con una reforma tributaria sobre la mesa. El llamado que hacemos es al gobierno a dialogar sobre esto, porque si ellos tienen una legítima y real determinación de mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, nosotros también la tenemos, pero queremos hacerlo bien. La primera advertencia vino de 4 economistas, 2 de ellos integrantes del Consejo Asesor de Gabriel Boric, que cuestionan los 2 proyectos que conforman la PGU. Que no se aprueben las exenciones, por lo tanto vamos a tener no financiada la pensión garantizada universal. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros planteamos es que debe asegurarse que va a haber gastos. Advertencia que llegó a oídos de La Moneda, donde la molestia se hizo evidente y varios miembros del gabinete salieron a asegurar que el equilibrio fiscal no está en riesgo con la pensión garantizada universal. Hubo varios proyectos de ley de mejora de pensiones que no avanzaron al Congreso y que tenían financiamiento. Ahí hay una parte importante. Además tenemos un proyecto de exenciones que nos da otra parte de financiamiento al reducirse estas exenciones. Y además hemos tenido muy buen crecimiento económico este año. El proyecto asegura financiamiento y la verdad es que en este momento no me referiría a eso, pero el proyecto es muy claro. Asegura las pensiones. El proyecto, que busca garantizar un ingreso de 185.000 pesos mensuales, ya se aprobó en la Comisión de Hacienda y la próxima semana se tiene que votar en la sala de la Cámara de Diputados, donde la discusión se ve cuesta arriba y las dudas también llegan al Senado. Por esto le vamos a pedir con los senadores de la Comisión de Hacienda, la senadora Jimena Rincón y el senador Carlos Montes, al Consejo Fiscal Autónomo un informe para que se pronuncie respecto al mecanismo de financiamiento. A mí me parece bien sorprendente lo que está pasando. La izquierda decía que era muy relevante mejorar las pensiones en Chile y cuando se hace a través de la PGU, ahora cuando se necesitan los votos, dice que no está el financiamiento. Una de las propuestas de la oposición es fusionar el proyecto con la reforma del gobierno que asegura lo financia, un camino dicen imposible y por eso el llamado es aprobar la iniciativa. Es increíble que ahora el Frente Amplio sí escuche a los economistas que tanto rechazó en el Congreso. Se requiere probablemente tener una mirada tributaria para financiar este tema en particular, pero no perdamos la oportunidad y no nos quedemos en la cuestión pequeña. Yo creo que los argumentos económicos no pueden ser utilizados para obstruir, y menos para obstruir algo tan necesario como el aumento de las pensiones de aquellos que más lo necesitan. En medio de la tensión instalada por el círculo cercano a Gabriel Boric, se votará el próximo lunes en la sala de la Cámara de Diputados la pensión garantizada universal. La reforma que busca financiarlo, que va en otro proyecto, será revisada el martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
8:10. Vamos a seguir hablando de pensiones, pero de otro tema, de los resultados que han tenido los multifondos este año 2021, después de un 2020 para el olvido, en medio de una crisis económica y financiera también generada por la pandemia. Este 2021 ha sido de dulce y agraz para los multifondos. Algunos han recuperado parte del terreno, otros han caído con fuerza. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el mes de diciembre en particular, para ir haciendo una síntesis de este año 2021. Así rentaron los multifondos, con un fondo A que subió 1,22%, liderando las ganancias de los multifondos. El más riesgoso logró obtener muy buen resultado en el último mes del año, fundamentalmente por un mejor tipo de cambio acá en nuestro país, a pesar de las caídas que hubo también en la bolsa de comercio local. El fondo B, por otra parte, cerró en torno al 1 punto de alza, mientras que el fondo C subió 0,41%. Para los fondos más conservadores, el D y el E, el resultado fue positivo, pero con ganancias marginales, sobre todo en el fondo E, que no permitían recuperar mucho terreno, a diferencia de lo que había ocurrido en meses anteriores. El segundo semestre en general fue de algo de recuperación para estos fondos, los más conservadores. Escuchemos qué fue lo que dijeron desde CIEDES, el centro de estudios vinculado a la Cámara a la Cámara Chilena de la Construcción, donde Rodrigo Gutiérrez, gerente general, hace un análisis de la evolución que tuvieron los multifondos en el cierre del año. En el caso de los fondos más riesgosos como el A o el B, sus buenas rentabilidades vienen determinados por los buenos resultados en los mercados internacionales, pero sobre todo por el alza del dólar en Chile de más del 2,4%, y esto a pesar de la caída de la bolsa en Chile, particularmente luego del resultado de las elecciones presidenciales. Por su parte, los fondos más conservadores vienen apalancados por la caída en las tasas de interés, luego de la menor incertidumbre, luego del rechazo del cuarto retiro de fondos provisionales y también por la moderación del discurso presidencial una vez ganadas las elecciones. Bien, veamos entonces cuál sería el cierre de este año 2021 para los multifondos. Quedan todavía algunos días para el cierre formal, pero de todas maneras ya podemos hacernos una idea de cómo rentaron los multifondos este año. Miren, el fondo A obtuvo una rentabilidad acumulada de 12,88%. Buen cierre para el fondo más riesgoso de todos, buena rentabilidad, casi el doble del promedio histórico que ha tenido este fondo. El fondo B, por su parte, cerró con un 7,13%, también un buen rendimiento para el segundo fondo de mayor riesgo. Pero a partir del fondo C ya empezamos a ver terreno negativo, ha habido pérdidas importantes en el caso de los fondos más conservadores, como ya veíamos, el D y el E superiores al 10% de pérdida para este año 2021, el acumulado entre enero y diciembre. Fundamentalmente esto tiene que ver con la menor rentabilidad de los instrumentos en los que invierten estos fondos, que son de largo plazo, bonos, por ejemplo, que han tenido una rentabilidad negativa. Y mucho de esto se debe fundamentalmente a los retiros de fondo. En la medida en que las AFP tuvieron que liquidar algunos de sus instrumentos de inversión para tener la plata necesaria y poder hacer los pagos de esos retiros, bueno, eso fue perjudicando a estos fondos, que llegaron a tener pérdidas incluso superiores en algún punto del año. De esta forma, entonces, se está cerrando un año particularmente complejo y desafiante desde el punto de vista de los fondos previsionales. 8:13, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar en algo que ya comentábamos en nuestro resumen de noticias y que tiene que ver con las ventas presenciales del comercio en la región metropolitana, que siguen creciendo con un ritmo importante en el cierre del año, para un 2021 que ha sido absolutamente excepcional para este rubro de la economía. Las ventas minoristas presenciales acá en la región metropolitana crecieron un 22,8% en el mes de noviembre, según los datos de la Cámara de Comercio de Santiago. El trimestre de septiembre-noviembre de esta forma entonces registró un aumento real de 29,7%. Cifras positivas, pero muestran cierta desaceleración, eso sí, frente a los periodos previos. Recordemos que en octubre subió 34,2% y se nota ya quizás el efecto que empieza a desaparecer de la mayor liquidez que habían generado los retiros de fondos previsionales y las ayudas del Estado en algún punto de este año. De todas formas, siguen siendo números bien importantes, históricos sin duda para el comercio a nivel
nivel nacional, no solo en la metropolitana, aunque acá en la región metropolitana el crecimiento real del año entre enero y noviembre ya va en un 34%. ¿En qué sectores se notó más? Vestuario, calzado, artefactos eléctricos son los que más crecieron, mientras que las ventas de supermercados, las ventas presenciales crecieron 8%, y de esta forma entonces el aumento real del año sería 6,2%. Se espera que para el próximo año ya haya una desaceleración más profunda y volvamos a niveles de crecimiento más, entre comillas, normales para este sector. Hay que tener claro, eso sí, que son más bien variables transitorias las que están detrás de estos crecimientos, la alta liquidez de los hogares producto de los retiros y las ayudas fiscales, junto también a la mayor movilidad que hemos tenido durante este segundo semestre tras meses de encierro. Ahora, al ser variables transitorias, claramente una vez que estas vayan desapareciendo, vamos a ver una contracción en el sector, sobre todo si no somos capaces de recuperar empleos formales y de calidad. 8:15. Les contábamos que en el Senado estaba avanzando el proyecto de un nuevo royalty a la minería. Esta iniciativa, que fue aprobada desde la Cámara de Diputados, ha sufrido varios cambios, pero se mantiene la idea original de generar mejor y mayor recaudación desde el Estado. Pues bien, estos datos que les vamos a contar ahora son bien interesantes a la luz del trámite de este proyecto, porque las utilidades de las empresas mineras, según publicó hoy día el diario El Mercurio, superan los 8.000 millones de dólares entre las tres empresas más grandes de la minería privada en nuestro país, fundamentalmente por un precio histórico del cobre que ha llegado a promediar $4,22 la libra. Eso es lo que ha impulsado el pago de impuestos también por parte de este grupo de empresas que son las más grandes, las más importantes en la minería privada nacional. 3.781 millones de dólares. Eso es lo que pagarían con los datos al mes de septiembre, que son los últimos que están disponibles, según este reporte del diario El Mercurio. En base a esta información, entonces, es que se logran estos 3.700 millones de dólares, que superan por largo lo que se había recaudado el año pasado, que había sido un monto cercano a 1.400 millones de dólares. Faenas como Escondida, Collahuasi, Los Pelambres destacan en este grupo. 12 de las 13 empresas mencionadas tuvieron rendimiento positivo y utilidades en este importante año. ¿Por qué son tan relevantes estos datos? Porque podrían mostrar alguna recaudación relevante y una referencia para analizar si es que hay margen todavía para que el Estado pueda recaudar más de las utilidades generadas por este sector. 8:17. Vamos al corte y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. 8:20. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a abordar la controversia que se ha generado en relación al proyecto de pensión garantizada universal. Recordemos que esta iniciativa lo que busca es generar un piso de una pensión de 185.000 pesos para el 90% de los jubilados en nuestro país. Pero ha surgido un cuestionamiento fundamentalmente a la forma de financiamiento de esta iniciativa. Es el asunto que queremos abordar a esta hora. Estamos en contacto con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. Muy amable. Sebastián, muy buenos días. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Subsecretario, bueno, acá hay dos críticas fundamentalmente. Una tiene que ver con el mecanismo que se ha elegido para financiarlo y otra con la técnica legislativa, si se quiere, con la forma en la que se presentó el proyecto. Me gustaría que partiéramos abordando este punto porque se presenta esta iniciativa en dos proyectos distintos y lo que han planteado los economistas aludidos en esta carta, los que firmaron esta carta donde se plantean las críticas y que abre el debate, es que fundamentalmente el riesgo es que se apruebe la pensión, es decir, el gasto, y no así la ley del financiamiento. ¿Qué dicen ustedes respecto a ese punto en particular, subsecretario? Bueno, lo primero, Sebastián, es que nosotros venimos saliendo de dos intentos previos para mejorar las pensiones de los chilenos, ¿no? Lo primero fue la ley larga de pensiones, que pudimos avanzar solo en el pilar solidario, aumentándolo en un 50%, pero no en el pilar contributivo. Esto ya fue hace prácticamente 3 años que ingresamos a ese proyecto y que duerme en el Senado durante los últimos 2 años. Después hicimos un segundo intento, que fue la ley corta de pensiones, y en ese intento, Sebastián, nosotros incorporamos en el mismo proyecto el financiamiento, que eran las mismas exenciones que estamos poniendo hoy día en un proyecto aparte. Ajá. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa discusión? Es que tampoco avanzó la ley corta.
Por lo tanto, incorporar el financiamiento dentro del mismo proyecto, que es un tema técnico, de técnica legislativa, no garantiza que nosotros podamos avanzar. De hecho, en ese momento, en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el proyecto de exenciones fue completamente cercenado, modificado, con modificaciones que fueron completamente inconstitucionales y que tergiversaron los fundamentos del proyecto. Y hoy día estamos yendo con un tercer intento que en el fondo, Sebastián, y esto es lo más importante, tal como lo decías tú, permite mejorar hoy día ya, con una solución que está a la vuelta de la esquina, las pensiones de 2.200.000 adultos mayores, estén trabajando o estén jubilados, con una pensión garantizada universal de 175.000 pesos. ¿Y está la posibilidad de fusionar los proyectos? Nosotros siempre vamos a estar disponibles para poder discutir lo que sea necesario en el seno del Congreso, donde tiene que ocurrir, ¿no? Por eso es que nos llama la atención hoy día, Sebastián, que se genera una suerte de polémica artificial, porque quiero darle la tranquilidad al país. Lo ha dicho el presidente Piñera, lo ha dicho el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda. Este proyecto está completamente financiado. ¿Y por qué está completamente financiado? Porque cuesta 0,95 puntos del PIB. De ellos, la mitad ya están comprometidos en provisiones establecidas que fueron fijadas en la Ley Larga de Pensiones, primero para el presupuesto 2022 y luego para todos los años que siguen, es decir, en el largo plazo, en el programa financiero de mediano plazo. Y además de eso, vamos a incorporar otra parte del financiamiento a partir del Fondo de Reserva Previsional, donde vamos a cambiar la regla de ahorro para incorporar 0,1 puntos adicionales a esta pensión garantizada universal, y los 0,35 puntos que nos faltan los vamos a incorporar a partir de la discusión de las exenciones tributarias que ya están en el Congreso. Hay un punto interesante en esta carta que plantean estos economistas. Andrea Repeto, Eduardo Engel, José Gregorio y Rodrigo Valdés dicen que un menor gasto, supuestas holguras, dice, para financiar esta reforma, no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso, dicen, que depende de proyecciones poco realistas en relación a esas provisiones a futuro. ¿Qué es lo que plantean ustedes sobre ese punto? ¿Qué le parece? Sí, lo primero, Sebastián, es que eso no es así y voy a insistir en el punto. Este proyecto de pensión garantizada universal está completamente financiado, porque no se financia con holguras. ¿Qué son las holguras en simple? Son espacios de gasto que se generan a partir de ciertos niveles de crecimiento o ingresos que generan al país, y eso se calcula con el PIB tendencial, para evitar las fluctuaciones mayores del PIB real que va modificándose año a año. Entonces, esas son las holguras. Nosotros no vamos a financiar este proyecto con holguras, sino que se financia con compromisos de gasto, es decir, recursos que están comprometidos, fijados, marcados en el presupuesto de la Nación del 2022 y también en el largo plazo en el programa financiero del Estado. Por lo tanto, esto no se financia con holguras, se financia con provisiones, que es otro concepto distinto. Es decir, los recursos están disponibles y van a estar allí para financiar la pensión garantizada universal. Aparte de eso, sumamos el componente del Fondo de Reserva Previsional, que hasta el día de hoy acumula cerca de 7.400 millones de dólares y lo que nosotros vamos a hacer, Sebastián, es cambiar la regla de ahorro para, en vez de ahorrar 0,2 puntos en ese fondo, vamos a ahorrar 0,1 y el 0,1 restante lo vamos a inyectar a la pensión garantizada universal. Y por sobre eso, las exenciones que dependen del Congreso que se han aprobado. Es un proyecto conocido, está sobre la mesa y nuestra invitación, Sebastián, es muy simple. Legislemos, porque no nos olvidemos del fondo. Toda esta discusión... Sí, y están abiertos a la posibilidad de buscar nuevos mecanismos de financiamiento, porque ayer, por ejemplo, Rodrigo Valdés en Radio Pauta profundizaba en el punto y planteaba fundamentalmente de que esto se había hecho a la rápida, en las postrimerías del gobierno, dice, y que había que buscar quizás mejores mecanismos de financiamiento sostenidos, sobre todo en el tiempo. Esto, Sebastián, es una reforma que está bien diseñada, que está pensada, que está completamente financiada y que fue factible de hacer gracias a que se frenó el cuarto retiro, porque era muy difícil poder seguir avanzando si seguíamos descapitalizando a nuestros trabajadores y pensionados, porque significaba no tener los recursos para poder generar mejores pensiones. Y por otro lado, también encontramos piso político. ¿Qué significa eso? Que en ambas campañas, tanto del presidente electo como del candidato Kast, estaba la pensión básica universal. Entonces, esto no es una improvisación. Este es un diseño de largo plazo y es nuestro tercer intento, Sebastián, por mejorar las pensiones de los chilenos. Déjeme darle solo un dato que yo creo que es importante para quienes nos están viendo. Si nosotros no aprobamos la pensión garantizada universal durante el mes de enero, vamos a estar privando a 1,5 millones de adultos mayores de recibir el 28 de febrero de este año los 185.000 pesos de su pensión
garantizada universal y de incorporar 600.000 más durante el año, es decir, vamos a estar privando a 2.200.000 adultos mayores a recibir esta pensión garantizada universal. Sí, lo último, desde la oposición dijeron que iban a pedir al Consejo Fiscal Autónomo que se pronunciaran sobre este tema. ¿Qué les parece ese camino? Nos parece fantástico que todos los organismos técnicos se pronuncien. Toda la información está sobre la mesa, en el presupuesto de la Nación, en nuestros informes de finanzas públicas, en los proyectos que hemos ingresado. Aquí las cuentas son transparentes y a toda la disposición del gobierno para discutir con quien sea, con un solo norte, Sebastián, y que no nos olvidemos de ese horizonte. Tenemos que mejorar las pensiones de los chilenos. La solución está a la vuelta de la esquina y depende del Congreso. Así que nuestra invitación es que en esta relación de a dos entre el Ejecutivo y el Congreso, a la vuelta del año nuevo, nos sentemos a conversar y a discutir con sentido de urgencia para que 2.200.000 chilenos reciban mejores pensiones, no en 5 años más, sino que hoy día. Bien, subsecretario Weber, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo. Son las 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales.